Seguimos estudiando la segunda carta del apóstol Pablo en la forma en cómo está acomodada las cartas paulinas, o las cartas del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Recordamos que el Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros, y de esos 27 libros tiene 5 divisiones muy marcadas por un mayor entendimiento y comprensión de la palabra de Dios. Los primeros 4 libros describen el Evangelio, son 4 libros del Evangelio, luego sigue un libro de historia, luego 13 cartas paulinas, 8 cartas generales o personales, personales porque fueron los propios nombres de quien está escrita la carta, los que escribieron, y luego un libro de profecía que es el libro de Apocalipsis. Y las 13 cartas del apóstol Pablo, la primera es la carta a los romanos, la segunda carta en su acomodamiento es la primera carta de Pablo a los corintios, y en la carta de Pablo a los corintios ya hemos visto en la pasada cápsula que hicimos de este estudio que lo que describe es dar instrucción, Pablo, acerca de la doctrina y del orden, cómo debe de ser en la iglesia. Esto debido a que le hicieron llegar a él ciertas diferencias que había, ciertos desórdenes que había. Entonces Pablo empieza a contestarle todas las cosas que les habían preguntado para poner en orden cómo debe de ser la iglesia. Y es una carta obviamente general para este orden, sigue estando actual para todas las congregaciones de la iglesia de Cristo, el orden que viene estipulado en la primera carta de Pablo a los Corintios. Esto fue debido a que había divisiones, como ya vimos. Todo eso fue por la formación, como estaba conformada la iglesia, y también es debido a la indisciplina que había. Había muchos actos de indisciplina. Indisciplina por el asunto de inmoralidades. Había inmoralidad por cómo venía la iglesia, cómo se había formado. Traían todavía las ideas del pasado. Hay que recordar que Corinto era una ciudad donde era un puerto, donde había mucha prostitución. Y en un sentido, pues ellos veían muy normal toda esa vida y querían seguir haciendo prácticamente lo mismo y siendo parte de la iglesia, algo que Pablo dice que eso no estaba bien. Cuando uno se convierte y cuando uno es parte de la iglesia, uno tiene que dejar todas las costumbres, todas las ideas del mundo, todas las ideas paganas, y ser un ser espiritual. Y había mucha indisciplina precisamente por la inmoralidad, y la inmoralidad sexual primero. Dice la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo del 1 al 5, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Esa era la acción que Pablo pedía. Si hay un hermano que está cometiendo ese acto de adulterio tan grave que ni siquiera entre los gentiles se nombra, y ustedes están gozando, ustedes lo están alabando, no, más bien antes deben de poner en orden la situación. Dice el versículo 3, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Había un caso de indisciplina marcado por una aceptación de una fornicación, acto contrario a lo que es la palabra de Dios. También había inmoralidad en el sentido espiritual. En el capítulo 6 el capítulo 8, capítulo 6, nos habla también de lo que era la fornicación, lo que era el adulterio, para entender un poquito cómo era su vida, la vida de los corintios. Dice el capítulo 6, versículo del 15 al 18, ¿no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dicen los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo fornica. Le está dando instrucciones de lo que tienen que dejar. Tal vez para los de Corinto pues era muy normal las prácticas con las rameras, con las prostitutas, porque así vivían. Y así quisieron llevarlo, quisieron seguir llegando las cosas hacia la iglesia. Siendo miembros de la iglesia, quisieron seguir haciendo lo que se practicaba ahí. Pablo dice que eso no es correcto, ni el que lo hace, ni los que permiten que se haga,
Y ahí es como está dando una instrucción acerca de la doctrina y poniendo un orden en la iglesia. Y también, como he dicho, había casos de inmoralidad tanto sexual como inmoralidad espiritual. Algo parecido a lo que hacía el pueblo de ese Antiguo Testamento. Dice el capítulo 8, todo el capítulo 8 dice la Biblia en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues, entonces empieza Pablo en el versículo 4. Les va a contestar, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, entre paréntesis dice la Biblia, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual procede todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, dice el versículo 7, como sigue en la actualidad. Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Es decir, hacían esa práctica de que se sacrificaba algo a un ídolo, como hay en la actualidad, y comían como algo habitual, dice, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, porque ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esa libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Aquí manda una instrucción acerca de lo que no se debe de hacer para las personas que son débiles en cuanto a ese asunto. Y ya más adelante dice, vuelve a recalcar en el capítulo 10 que no se debe de hacer. Aquí se está refiriendo a que no se haga eso para conciencia de personas débiles, tanto miembros como los que no son miembros. Por ejemplo, en la actualidad, si un cristiano come de lo que se le conoce como reliquia, y alguna persona que no es convertida, que no es miembro, lo va a ver, pues obviamente va a decir, pues eso hace el hermano. O también un propio hermano que lo vea, pues siendo de una conciencia débil, se va a debilitar más aún. Esto es para eso. Pero luego en el capítulo 10, en el versículo 19 en adelante dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Primero, en el capítulo 8 da una explicación se enfoca en los hermanos débiles y también en los que no son hermanos, para que no se vayan con esa idea. Y luego en el capítulo 10 aclara lo que realmente es un sacrificio a los ídolos. Sacrificar a los ídolos es lo mismo que sacrificárselo a los demonios. Y había ese tipo de inmoralidad espiritual también. Había inmoralidad sexual, había inmoralidad espiritual, porque no se puede estar con dos señores. Por eso dice, para nosotros hay un solo Señor y no se puede estar con dos señores, no se puede adorar a dos seres distintos. Solamente se tiene que adorar a Dios, o se está con Dios o no se está con Dios. Aquel que practica o aquel que le sacrifica algo a un ídolo, a una imagen, está practicando una inmoralidad sexual, porque está sirviendo a un Señor y a la vez quiere servir a Dios, y eso la Biblia no lo aprueba, porque se tiene que servir solamente a Dios, porque para nosotros solamente hay un Dios y un Señor del cual proceden todas las cosas, lo que leímos en el pasaje de la Biblia. También en el capítulo 10, en el versículo 14 al 16, algo de la inmoralidad espiritual era la asistencia a templos paganos, o la asistencia a asambleas que no pertenecen a la iglesia de Cristo, que no pertenecen a donde uno debe de estar. Donde uno se bautizó, ahí de uno debe estar. Es como si un miembro de la iglesia de Cristo va a otra congregación y participa de lo que se hace ahí. Esa es una inmoralidad. Va a una congregación distinta a la iglesia de Cristo, es una inmoralidad espiritual. Si va, no sé, a otro grupo religioso y participa, es una inmoralidad espiritual. Dice capítulo 10, versículo 14 al 16, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Entonces, si alguien que es miembro de la iglesia va a otro grupo religioso y participa de la copa, participa del pan o participa de los actos que se hacen ahí, eso es una inmoralidad espiritual. Por lo tanto, no debe
no debe de ir a lugares donde no se reúne la iglesia de Cristo, en asambleas que no son de la iglesia de Cristo, para no practicar o no estar dentro de lo que es la inmoralidad espiritual con el asunto de la idolatría. Eso sería algo idolátrico. También manda Pablo el orden acerca de las reuniones en el capítulo 11, debido a las reuniones, en el capítulo 11, versículo 26, del versículo 26 al 34, nos dice cómo debe de ser la reunión o cuál es el propósito de la reunión. Por ejemplo, el día del Señor, el propósito de la reunión es escuchar el mensaje, pero también participar de la comunión que hacemos nosotros con el cuerpo y con la sangre del Señor Jesucristo y unos con otros. Y en ese sentido uno tiene que saber exactamente lo que está uno haciendo. Cuando uno bebe el fruto de la vid, cuando uno come el pan, debe uno saber realmente lo que significa esa acción. Cuando uno escucha palabra de Dios, debe saber uno lo que significa. Cuando uno canta, debe saber lo que uno significa todo eso. Y eso es lo que nos dice, que en el orden de las reuniones debe uno saber el significado de lo que uno está haciendo. Dice el versículo 26 de la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos 26 en adelante. Así pues, todas las veces que comieres este pan y beber esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Y nos dice que es comer y beber indignamente, porque el que come y bebe indignamente, dice, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Es decir, sin saber lo que está haciendo, sin darse cuenta de lo que significa, lo que representa el pan y el fruto de la vid. De ahí que en ese conocimiento es cuando nos va a llevar a no mezclarnos con otros grupos religiosos, porque sabemos lo que significa. Pero si se participa del pan sin saber lo que significa, entonces si se está comiendo indignamente, aquí no menciona la palabra pecado. Lo que significa es no distinguir, no discernir, no darle realmente el conocimiento de lo que uno hace. En otro orden está el capítulo 14. En el capítulo 14, pues prácticamente todo el capítulo 14 nos habla del orden de la iglesia, pero vamos a leer solamente del versículo 15 en adelante. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu el que ocupa, en lugar de simple oyente, ¿cómo dirá la amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que ha dicho, lo que has dicho. El orden dentro de la iglesia debe de ser que uno sea el que ore y los otros estén escuchando para que puedan decir amén. No van a estar orando todos al mismo tiempo porque no van a saber lo que se dice y están diciendo el amén para sí mismo. Y ese es un orden establecido en la primera carta a los Corintios, capítulo 14. Ahí nos habla de cómo debe de ser el orden en una congregación de la iglesia de Cristo. Que la mujer calle, que el que va a pasar a predicar, que si el que va a pasar a predicar ya no tiene que predicar, pues que se siente y que pase otro. Y que todo se haga en orden. Así es como termina el capítulo 14, versículo 33, dice, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Es decir, no en una congregación de la iglesia que Cristo vino a edificar, no van a estar orando todos al mismo tiempo, porque así lo menciona la Biblia. Y también van a cantar con el entendimiento, van a saber qué es lo que están cantando, sin música. No menciona aquí la música, dice, versículo 14, 15, pues si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Nunca dice cantaré con música, llevaré instrumentos musicales. Ese es el orden que Dios ha establecido en su palabra de cómo quiere Él que se le haga llegar el servicio de adoración. El culto, un culto significa servicio de adoración. Dice el versículo 26, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o los más tres y por turno y uno interprete. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y no para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Esto es en cuanto a la predicación. Y termina el versículo 14, pero hágase todo decentemente y con orden. Ese es el orden que Dios estableció y utilizó al apóstol Pablo para que escribiera cómo debe de ser el orden dentro de la iglesia.
uno ora, se canta sin música, uno predica, y la mujer lo que hace, dice el versículo 34, el 35, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y esto es palabra de Dios y esto se tiene que llevar a cabo. El grupo, muchos religiosos no lo hacen. Muchos grupos religiosos la mujer pasa a dirigir cantos. Muchos grupos religiosos la mujer predica. Algo que no se debe de hacer. Aquí está establecido el orden de cómo debe de ser la reunión para hacerle llegar el servicio de adoración a Dios. Y el servicio de adoración es que la mujer calle en la congregación y sea uno el que ore, se cante sin música, uno es el que predique, y todos al escuchar la oración debe uno decir el amén. Y también había como ya vimos, había muchas divisiones, y Pablo nuevamente vuelve a aclarar cómo es la unidad de la iglesia. Volvemos al capítulo 10, en el versículo 17 dice la Biblia, siendo un solo pan, dice, siendo un solo pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Es decir, la iglesia solamente es un cuerpo, o así es la primera figura que encontramos de la iglesia como cuerpo, porque luego encontramos la iglesia como edificio. Y hablando de la unidad, dice en el capítulo 12, versículo del 12 en adelante, para que veamos cómo debe ser la unidad de la iglesia, que es un solo cuerpo. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. La iglesia es un solo cuerpo. Y más adelante en la carta de Pablo a los Efesios nos dice que Jesús es la cabeza de este cuerpo. Siendo Jesús la cabeza de este cuerpo y presentándonos esta imagen en la Biblia, es imposible creer que siendo Jesús la cabeza de este cuerpo, lo que es la iglesia tenga que ver otra cabeza, porque sería algo inhumano que un cuerpo tenga dos cabezas. La cabeza es Jesucristo y no puede haber otra cabeza chiquita. Como muchos grupos religiosos tienen un representante aquí en la tierra, una cabeza principal aquí en la tierra, y eso elimina completamente la figura que Pablo nos pone acerca de cómo es la unidad de la iglesia. Todos somos, aquí dice, algunos somos pie, algunos somos mano, pero nadie es cabeza, porque solamente cabeza es Jesús. Y no puede haber otra cabeza chiquita, porque eso eso no sería la figura de un cuerpo. Dice el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, siendo judíos o griegos, esclavos o libres, y todos se nos dio a beber en un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Si dijere la oreja, no soy ojo y no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estará el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estará el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso, porque así todos fueran un solo miembro. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Pero nunca vemos que se diga en la Biblia que alguien puede ser la cabeza, porque la única cabeza de la iglesia, del cuerpo, la iglesia, aquí nos presenta la primera carta de Pablo a los Corintios como un cuerpo humano, y nos presenta que todos los miembros, o podemos ser ojo, es una analogía, solamente una representación para darnos a entender cómo pertenecemos a un mismo cuerpo. Uno puede ser mano, otro puede ser pie, otro puede ser oído, otro puede ser oreja, uno puede ser el que habla, puede ser el que predica, pero nadie es cabeza, humanamente nadie. Solamente Jesucristo es la cabeza del cuerpo. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Nosotros conformamos el cuerpo de Cristo, que lo vuelve a recalcar nuevamente Pablo en Efesios, así lo vuelve a mencionar también, para entender que todos los miembros estamos en un mismo nivel. Aquí en la tierra todos estamos en el mismo nivel, solamente que unos son una cosa, otros otra cosa, pero nadie está por encima de otros. El que está por encima de otros es la cabeza. Como vemos en nuestro cuerpo, lo que es superior es la cabeza. Y así como es superior la cabeza, esta cabeza en el cuerpo, esta cabeza, hablando de lo que es el cuerpo de Cristo, la cabeza es Jesucristo.
Y nadie, ningún ser humano puede ser otra cabeza. No puede tener una cabeza, un cuerpo humano y luego otra cabeza aquí. Y entonces ahora sí todos los miembros. Así no está establecida la iglesia. Y así es como Pablo lo menciona para que veamos, para que se vea la unidad y que no haya nadie que se crea más que otro, siendo porque todos pertenecemos a un mismo cuerpo. Esta es la unidad que nos presenta Pablo en la primera carta a los Corintios, dentro de las muchas cosas que Pablo estuvo aclarando, dando enseñanza, dando el orden de cómo debe de ser la iglesia que Cristo vino a establecer. Dios los bendiga.